Vamos ver. Resulta que la palabra solidaridad significa, literalmente, entera comunidad de intereses y responsabilidades, según refiere el diccionario de la Academia Española, que es más preciso en este término que el diccionario del asturiano. Y la palabra solidario refiere a aquel que está ligado a otros por una comunidad de intereses y responsabilidades. Y es importante repetir esto, para volver al inicio de las cosas. Solidaridad significa, literalmente, entera comunidad de intereses y responsabilidades. Y ser solidario significa, literalmente, estar ligado a otros por una comunidad de intereses y responsabilidades. Así que conviene que revisemos cuáles son esos otros con los que los escritores asturianos tenemos esa comunidad de intereses y responsabilidades, y darreu con los que tenemos de tener un trato solidario, esto es un compromiso. ¿Y en qué se tiende a manifestar, si acaso, ese compromiso? Y en drugo vos ¿tendremos los escritores asturianos una recíproca comunidad de intereses y responsabilidades col conxunto los seres humanos? Ciertamente sí, na medida que habitamos en el planeta Tierra y darreu compartimos el interés y la responsabilidad de la supervivencia del propio planeta. Pero más allá de esa formulación genérica y abstracta, ¿en qué se concreta la nuestra responsabilidad tocantes a este punto? La respuesta no puede ser otra que la de andechar na conservación del planeta corresponsabilizándonos como asturianos de la conservación del cachín de planeta que nos corresponde, esto es, del nuestro propio país. Y este es en realidad el único sentido en el que los asturianos con conciencia de ello, de asturianos, seamos escritores o fontaneros, podemos y debemos acoger el internacionalismo, porque más allá de esta dimensión global de la solidaridad, esto es, de la comunidad de intereses y responsabilidades, tenemos los escritores asturianos como depositarios y transmisores que somos del patrimonio lingüístico y cultural de Asturias, de alguna comuña de intereses con aquellos que nos nieguen precisamente el derecho al uso y disfrute de la nuestra lengua y cultura, el derecho a ejercer la nuestra responsabilidad de curiar el nuestro territorio histórico, el derecho, en fin, a seguir siendo asturianos, además de escritores. ¿Cuál es, entonces, el conjunto concreto de seres humanos que tienen con nos esa recíproca comuña de intereses y responsabilidades? Y, por lo tanto, col que como escritores asturianos, no solo escritores asturianos, tenemos de tener una práctica solidaria, esto es, un auténtico, real y concreto compromiso. La respuesta no puede ser otra que la propia nación asturiana, esto es, el conjunto de los seres humanos, pocos o muchos, conscientes o no conscientes de ello, que caltienen la identidad lingüística y cultural de Asturias. Dicho más a les clares, el compromiso del escritor asturiano, más para allá del propio compromiso estético, que se presupone, como lo valora el soldado, a ser col pueblo asturiano, o más exactamente, con lo poco que nos queda de ese pueblo, de esa nación. Y ansina, quiera que non, por simple fecho de selo, el escritor asturiano levántase cada día perteneciendo a una recíproca comuña de intereses y responsabilidades que lo obliga, en siendo consciente de ello, a un compromiso esencialmente político, talantando lo político en el sen más amplio y más noble de la palabra. El compromiso de andechar todo lo bien que sepia y pueda na defensa y les posible de la so propia lengua y cultura, de la que lle, como decían antes, depositario por herencia y transmisor por vocación o por escollimiento propio. Y queden ansina invalidades para el escritor asturiano y para cualquier asturiano consciente de selo les aplicaciones que del concepto solidaridad se vienen haciendo en Asturias, tanto desde el españolismo, que tomando como natural comuña de intereses y responsabilidades al conjunto de la llamada nación española, llevó, por ejemplo, a los asturianos a las guerras contra los franceses va 200 años, no para asegurar la soberanía nacional asturiana, sino para restaurar una monarquía española que terminó de aniquilar lo poco que quedaba de las instituciones de autogobierno y que entainó y sigue entainando con el labor de castellanización del país de entonces a esta parte. Igual que desde la izquierda marxista,
que algamó la adhesión de bona parte de la xente asturiano al so discurso del internacionalismo proletario y que, teniendo como comunidad de intereses y responsabilidades al conxunto les mases obreres de España y del mundo, llevó a los asturianos, por ejemplo, a una revolución experimental y temeraria que no tenía tampoco el precuro de afitar la soberanía del pueblo asturiano y que tuvo un altísimo costo de dolor, destrucción patrimonial y aculturación. Discurso, por otro lado, que sigue activo y que lle la mayor torga que atopa un guaño el movimiento de recuperación lingüístico y cultural, tal o como rescampla de la sangrina enemiga del socialismo a la oficialidad de la lengua y al espoxille de la cultura patrimonial asturiana.